Feliz, qué bueno que sobrevivieron al naufragio. Estamos muy contentos de estar en la Café Librería El Péndulo, una de las librerías más bellas del mundo, según varios rankings. Y me da muchísimo gusto estar aquí con mi querido colega Enrique y con Estela, editora de Ediciones SM, una editorial con una vocación netamente infantil, juvenil y educativa. Y estamos muy contentos porque vamos a hablar de porque se hacen grandes obras de literatura infantil y juvenil en México. Y hay grandes autores, además autores como Enrique, que hacen unas apuestas muy interesantes sobre la novela urbana y sobre la novela de detectives también. Es una de las... Entonces, muy contento, Enrique, muy contento, Estela, y qué bueno que llegaron hasta acá. Totalmente de acuerdo, si sobrevivieron al naufragio, como bien dices, es que están listos ahora sí para empaparse de estas nuevas ideas, para que vayamos navegando por estas bellas palabras que nos regalaste, Enrique. Pero deben de saber algo muy importante. Enrique está haciendo una visita bien especial aquí a México porque él no radica ya en Ciudad de México desde hace unos años. ¿Y cómo te recibe la Ciudad de México después de un rato fuera? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a la categoría El Péndulo y por supuesto a SM. A Estela, muchísimas gracias por proponer esta presentación y de verdad, Juan Alfonso, tú acabas de cansar de agradecerte que hayas aceptado esta presentación. Juan Alfonso Sandoval, bueno, si me pongo a hablar de él ya nos llevaría toda la presentación, uno de los más grandes autores, más prolíficos, que más emociones nos ha dado, de verdad su obra, digo, la pueden checar, pueden buscar fácilmente si es que no la conocen y si sí, pues ya sabrán de qué estoy hablando, ¿no? De grandes sagas como Mundo Umbrío, divertidísimas historias juveniles, de cuentos, de novela, bueno, una gama increíble que yo la verdad es que he disfrutado todos y cada uno de sus libros. También un escritor, como él mencionaba de mí, con mucha amabilidad, que apuesta por una literatura súper divertida, compleja, amena y bueno, literatura tal cual sin etiquetas, ¿no? Es que es uno de los mejores escritores para mí. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias, muchas gracias, Enrique. Yo tengo una muy pequeña ficha para todos aquellos que no conozcan a Enrique. Y ahorita lo vamos a conocer mucho más a fondo. Enrique, aunque vive ahora en Francia, nació en la Ciudad de México, estudió comunicación social en la UAM Xochimilco. Ha trabajado muchas cosas. Enrique ha trabajado como guionista de televisión, fotógrafo, profesor, editor de revistas y suplementos. En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Literatura para Jóvenes Fenal Norma con la novela Fuimos una banda de rock. Entre el 2017 y 2021 publicó la trilogía de aventuras del detective Damián Diosdado, que aquí tenemos algunas de los ejemplares de esa trilogía, que es La moneda de la muerte, La tercera Frida y La máscara del dios murciélago. Todas ellas editadas en Ediciones SM. En 2018 fue finalista del Premio Barco de Vapor por Los Gemelos del Metro, que también tenemos ahí, que vamos a hablar muy pronto de ella. También ha publicado las novelas infantiles La nariz de los Guadarrama y Chocolate, así está bien. En 2020 ganó el Premio Nacional de Cuento Acapulco en su tinta con el relato Es que trae una leica. En 2021 obtuvo el 18º Premio Binacional Valladolid a las Letras con la novela 1666, que es histórica, creo, además. Sí, es una novela. Y que también se hizo acreedora al Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares en 2022. En 2023 publicó Valentina Medias en Ediciones Planeta de México y el thriller La hija del francés de Montena de Penguin Random House. Es becario del Sistema Nacional de Creadores del Arte de México para el periodo 2022 y 2025. Como pueden ver, Enrique relativamente tiene pocos años, ya no tan pocos años, pero tiene una obra muy importante. Eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención de Enrique. Parece que nunca fue aprendiz, que siempre entró como donde ponía el ojo, iba desarrollando una obra que iba cimentándose cada vez más y de mayor alcance. La obra de Enrique, ustedes pueden encontrar en la obra de Enrique muchos elementos muy importantes que a mí me parece muy bien. Yo siempre que leo un libro de Enrique, siempre que aprendí algo. Siempre que leo todo un capítulo, aprendí algo de arqueología, aprendí algo de historia, aprendí un secreto del metro. Son libros siempre que están llenos de detalles interesantísimos. Y además esto no ahoga en la historia, sino que están muy bien medidos y son muy emocionantes. A mí me llama muchísimo la atención y también le voy a preguntar a Enrique cómo es que terminó en la literatura,
porque yo vi que estudió comunicación social. Y me llamó la atención porque yo dije, bueno, un escritor tiene que ser un comunicador, tiene que ser un muy buen comunicador. Yo que a veces doy clases y doy talleres, una de las grandes fallas de los que van empezando a escribir es que no saben comunicar la gran historia que tienen en mente. Todo eso que tienen en su cabeza, que quieren expresarlo, claro, faltan herramientas, es un proceso para sacarlo, pero hay que saber comunicarse. Y no sé si tenga que ver con la literatura, igual no tiene nada que ver con la literatura, pero cuéntanos, Enrique, ¿cómo fue que de comunicador social? Además yo leí como resumido, porque realmente has trabajado en muchísimas otras cosas. Creo que has sido maestro de idiomas, o sea, has tenido una gran comunicación y de alguna manera todo eso se ve reflejado en tus historias. Ahora cuéntanos, Enrique, ¿cómo es que aterrizaste a la literatura? Pues me pasó la historia típica de haberme negado durante muchos años a hacer lo que me gusta realmente, no porque lo otro no me gustara, pero yo siempre había pensado que quería ser escritor, que quería contar historias, ¿no? Que es como lo más sencillo y lo más complicado al mismo tiempo, contar historias de la mejor manera posible. Pero bueno, pues finalmente todas las vicisitudes de la vida, las necesidades económicas, pues te llevan a primero pues ganarte la vida de cualquier manera, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, creo que sí hay una constante en los trabajos que he tenido, siempre ha sido que cuentan de una u otra manera una historia, ¿no? Incluso como fotógrafo, contaba historias, ¿no? Como entrevistador, trabajaba en Canal 11, donde también tú trabajaste, pues tenía siempre que entrevistar a la gente de tal forma que me diera una historia, ¿no? Entonces, incluso como profesor italiano, entonces pues siempre ocupaba el pretexto de dar mi clase para llevar una historia. Entonces leíamos un cuentito o algún poema o algo en italiano como parte pero siempre estuvo eso latente hasta que finalmente pues ya me senté y me puse a escribir. Pero bueno, previo a esto, como tú mencionas muy amablemente, de que pareciera que ya llegué y escribí, pues no, hubo muchos intentos fallidos que afortunadamente pues se quedaron todos en botes de basura o en basureros virtuales de las computadoras, ¿no? Pero hubo muchos intentos donde pues uno practica, escribe, borra, se da uno cuenta de que no es lo que no está bien contado, y hasta que ya finalmente pues justo no fue el primero, pero sí SM con sus increíbles concursos que organiza, ¿no? Tanto Barco de Vapor, y de hecho siempre la primera vez que yo terminé una novela la mandé a Barco de Vapor, no gané, pero logré publicarla en otra editorial, ¿no? Entonces es de estas ventajas, digamos, que tenemos, y de estas oportunidades que SM siempre nos empuja y nos obliga, nos da una fecha límite para terminar una historia con estos concursos, ¿no? Yo creo que por ahí como comencé. Y de ahí tenemos Los Gemelos del Metro. A mí me llama muchísimo la atención, y ya luego nos podrás decir cómo es que tú decidiste entrar a la literatura infantil y juvenil. Porque yo siempre he creído, un maestro decía que los grandes clásicos de la literatura, si ahora nos damos cuenta, la gran parte son juveniles. Estamos hablando de George Orwell, estamos hablando de Quijote, estamos hablando de Todo Verne, estamos hablando de las grandes distopías, que son las que ahora devoran mucho los jóvenes. Entonces esos grandes clásicos que a lo mejor en su momento no fueron escritos porque no existía como tal la etiqueta de novela juvenil, era novela de aventuras, era novela de anticipación científica, terminaron convirtiéndose en novela juvenil porque yo siento, es una opinión personal, es el área donde se forman los nuevos lectores, donde aparecen todos los nuevos lectores, es el acceso al mundo de los libros. Debe haber una puerta, puedes entrar por cualquier lado, obviamente, pero esa es una gran puerta. Entonces a mí me parece muy interesante cada vez que encuentro a alguien que se dedica a la literatura infantil y juvenil. Me preguntaron una vez a Stephen King que él, con todo ese talento que tiene para las historias, ¿por qué se obsesionaba con el terror y las cosas siniestras? Y dijo, ¿crees que yo puedo elegir? Entonces es como que pues a veces te llama la lectura. ¿Cómo fue que tú llegaste, que dijiste, después de todos estos trabajos que estabas haciendo, yo quiero hacer algo que sea literatura infantil? ¿O no lo tenías propuesto y en algún momento dijiste, bueno, eso puede leerlo un niño o un joven? Bueno, yo de niño pues me gustaba mucho leer, ¿no? Literatura infantil, como muchos, pero ya a mí me pasó que ya cuando redondaba ya casi los 30 años, empecé a descubrir y adquirir un gusto por leer literatura infantil y juvenil porque me parecía de lo mejor escrito, ¿no? Lo mejor escrito así en sintaxis, o sea, lo más básico, ¿no? O sea, eran siempre historias que estaban llevadas de tal manera que
transmitían un montón de emociones. Y yo sé que va a sonar a cebollazo, ya una vez te lo he dicho, pero por ejemplo yo me topé con El Club de la Salamandra de Jaime Alfonso, que fue su primera novela que ganó el premio Gran Angular, y se la recomiendo porque ahí uno se da cuenta de las posibilidades de la novela juvenil mexicana en este caso. Además uno pues lee cosas de otros países y eso y no se imagina, y bueno, obviamente eso me abrió la puerta a grandes autores mexicanos como Mónica Broson, Ana Romero, Javier Malpica, Toño Malpica, que bueno, o sea, tienen unas cosas increíbles que son de verdad de una literatura increíble, pues, bastante compleja en muchos casos, ¿no? Y entonces me gustó esa beta, ¿no? Se abrió como una puerta de decir, bueno, aquí hay unas historias que las cosas que yo traía sentí que empataban muy bien, ¿no? Con estas etiquetas y estas colecciones más de literatura juvenil. Pues bienvenido. Entonces, bienvenido. Me da mucho gusto. Además, mencionas algo que yo siempre he creído en eso, que la literatura infantil y juvenil, conseguir esa sencillez es muy complicado. O sea, aunque suena paradójico, esa sencillez no es simple en la literatura infantil y juvenil, es sencilla, aparentemente en la entrada y en la lectura, pero alcanzar esa pureza es una complejidad. Como dices, hay que estar borroneando y borroneando y borroneando como la poesía, como para ir decantando la historia y hacerlo muy transparente. Obviamente hay muchos estilos, cada escritor tiene su propio estilo, y bueno, da mucho gusto. Ahora vamos a hablar de Los Gemelos del Metro. Yo sinceramente lo voy a hacer así, es como sin que parezcan cebollazos. Yo creo que es una de las novelas que se ha escrito en México para niños que a mí más me emociona. Esta, la de Los Gemelos del Metro, que es esta que tienen acá. Y yo la leí, y les voy a comentar, yo la leí en manuscrito, porque así como dice Enrique, hay un premio que es el premio Gran Angular y Barco de Vapor, que es juvenil e infantil, que es uno de los más importantes que existen en México y en Latinoamérica, que son convocados por Ediciones SM. Entonces, bueno, cada año llegan muchos libros, nosotros no sabemos de quiénes son, y yo fui en esa vez jurado, y recuerdo que a mí me apantalló realmente el escenario, porque hagan de cuenta, es una historia. Hay un enigma, Enrique nos va a platicar un poquito más, una niña que se llama Rita, que está buscando a su hermana José. Son dos niños que viven en el metro, porque son niños en situación de calle, bueno, en situación de metro, porque no viven en la calle, en situación de metro, porque viven en el metro. Y a mí yo dije, es que quien haya escrito esto, dije, yo en el blanco, es increíble ese escenario. Porque el metro aparentemente algo tan cotidiano para tantos millones y millones de personas que lo usan, tan solo, como comentas, una sola estación como Pantitlán pasan 130 millones al año de personas. Es impresionante, algo tan cotidiano está lleno de magia y ya lo vemos, lleno de misterios y ya lo vemos. Ese escenario que tiene ruinas prehispánicas, que tiene museos, que tiene cines, que tiene reproducciones, que tiene arte, que tiene creepypastas, que tiene misterios, y a través de ahí, bueno, ahorita nos va a contar cómo fue que llegaste. Entonces yo me acuerdo que a mí me impresionó muchísimo, que yo dije, qué buen escenario. Entonces los niños además nacieron en el metro, porque cada año hay varios nacimientos de niños o niñas en el metro, nacen ahí. Entonces son niños del metro. Una vez escuché por ahí, no sé si era un mito, que si tú nacías en el metro ibas a tener metro gratis. Más te convendría nacer en un avión porque tendrías vuelo gratis. Pero bueno, eso es increíble. Y bueno, no les quiero quemar la historia, porque ese es uno de los libros que yo recomiendo. Si tienen niños, niñas, sobrinos, regálenselo. Y además es un libro que también es bien doloroso, porque es un libro sobre la pérdida, sobre la... pero bueno, yo no lo escribí, lo escribió Enrique. Quiero que me cuentes cómo fue que llegaste a esta historia, cómo llegaste y decidiste construir la historia de Los Gemelos, son los gemelos de José en el metro de la ciudad. Ay, gracias, Alfonso. Pues fue una suma de muchas cosas, una suma de la fascinación que desde niño siempre he tenido por el metro como espacio, ¿no? Porque pues me movía en el metro, siempre he vivido cerca de una estación, diferentes estaciones, y en mi familia no se ha acostumbrado a tener muchos carros, entonces pues siempre todos nuestros mapas mentales eran el metro, ¿no? Cómo llegar a tal lugar, etc. Y
pero se necesitaba una historia, ¿no? Para que funcionara este escenario, se necesitaba una historia. Y por ejemplo, lo que menciona Gemma Alfonso, estos nacimientos que pasan, uno ve el periódico y dice, nació niña en la estación, tal, ¿no? Que dice que fue atendida ahí por los policías y bueno, ya, ¿no? Nació. Pero bueno, la literatura nos permite siempre llevar esto como a niveles de mayor fantasía, ¿no? De mayor invención, entonces exageración si se le quiere, y es como un reto, ¿no? Para el escritor, decir, ¿cómo convierto esta idea en algo que suene coherente? Entonces se me ocurrió, ¿qué pasaría si fuéramos, para empezar, gemelos, y además que nunca hubieran salido de o sea, ¿cómo uno podría, si me hice esa pregunta, ¿no? Uno podría vivir, sobrevivir, bañarse, comer, incluso divertirse en el metro, sobrevivir económicamente, pues, que pues sí, en teoría sí. Hasta educarse, sí, ¿no? hasta educarse, sí. Sí, es una ciudad subterránea. Totalmente. Entonces estos niños, pues bueno, tienen esta fantasía en la que pues, ellos venden el metro, ellos incluso sus mercancías. A mí una de las lugares que me alucina más en el mundo hasta la fecha es esta estación que hay una salida del metro Merced que sale adentro del mercado de la Merced, ¿no? O sea, realmente uno sale y sale a los puestos, ¿no? Ahí a la Merced. Entonces yo decía, bueno, pues entonces salen y compran ahí su mercancía y se regresan, no están en el exterior, están en una salida del metro. Entonces tenían, y bueno, comen ahí, hay varios, trabajan, venden en los vagones, ¿no? Que también es una problemática, hay ese trasfondo, ¿no? De la infancia que pues se tiene que ganar la vida en los vagones del metro, que eso existe, ¿no? Nos subimos y vemos a veces a niños diminutos, ¿no? Que dicen cómo ya anda ahí vendiendo, ¿no? Pero bueno, esa es una situación ahí que aparece un poco también. Pero además uniste dos cosas fantásticas, la parte fantástica, épica de lo que es el metro, porque es realmente abrumador, y hay una investigación real atrás, o sea, hay un museo del metro, sí. O sea, todas esas partes que o sea, tú sí te pusiste a investigar. No sé si tú mencionas, por ejemplo, hay uno que es como un metro que se dedica todas las noches a revisar todas las vías. El metrito, sí, ya por ahí. Es como un metrito que nada más es una partecita del metro. Sí, ya he visto en redes que le llaman el metro bebé. Pero existe realmente, y además a mí me entró la duda porque mencionas una estación secreta que se llama San Simón, que se supone que está en el famoso larguísimo transbordo de la raza Tlatelolco. ¿Sí existe esa estación? Sí, esa fue una cosa que me pasó de niño. Yo tengo un amigo que en ese entonces vivía en la Peralvillo, en la colonia Peralvillo, y un día me dijo, ven, te voy a llevar algo que descubrí, y me llevó a la entrada del metro, ¿no? O sea, me llevó y me dijo, esta iba a ser una estación. Entonces ya desde ahí, pues, dije, bueno, pues, hay una historia, ¿no? Pero sí hay una investigación, pues también tiene que ver con una especie de, pues yo soy de esos como loquitos del metro, ¿no? Que de repente me he juntado con, iba por a los encuentros de gente que colecciona boletos, ¿no? Son muy intensos. Sí, son muy intensísimos, ¿no? Así tremendo. Entonces uno aprende mucho escuchando, y bueno, están las creepypastas, y hay un elemento de fantasía también, ¿no? Porque pues la historia es muy sencilla. Uno de los gemelos, el niño, en un transbordo se pierde, y esa es una idea como infantil, ¿no? De qué pasaría si me meto al transbordo y ya no salgo, ¿no? Pero más hay un misterio, porque hay una cámara donde se ve cuando entra, pero en la otra cámara donde se tiene que ver cuando sale ya no sale. Entonces hay un enigma. A mí se me hace lo que es muy interesante porque mezclan la fantasía, y para mí la fantasía siempre es un elemento simbólico. Yo como capté tu libro, es como si el metro, la parte subterránea, fuera como el inconsciente de la ciudad, como los recuerdos, porque ahí se va viendo como el pasado de la ciudad y los seres míticos que alguna vez estuvieron en las otras culturas que se fusionaron con el resto de la ciudad, pero siguen sobreviviendo ahí. Entonces eso se me hizo muy interesante porque hay unos seres mágicos, no voy a contar más spoilers, pero hay unos seres mágicos que provienen de una cultura que está enterrada en el pasado. Qué buena idea, sí, tienes razón, yo no había pensado con esa palabra, con el inconsciente. También está toda esta cuestión de digo, eso no está ahí, prometo que no viene nada de esto, estamos así ya como que teorizando sobre el asunto, pero está todo este asunto de los lugares liminales, ¿no? De los lugares que parece que no tienen fin, o que nada más uno pasa de largo y nunca se detiene, ¿no? Porque son lugares un poco oscos para quedarse ahí, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en donde sale un lugar donde que sí existe la estación San Lázaro, en donde puede uno recuperar un objeto perdido, bueno, si es que tuvo la buena suerte de que alguien lo llevara, ¿no? Entonces ahí por ahí también hay una escena, ¿no? Que sucede en este lugar que me parece extraordinario, ¿no? Yo vi una nota que yo dije, parece que lo estoy leyendo de un libro porque alguien olvidó una urna con cenizas y una cantidad de cosas. Hay gente, o sea,
partes de personas, una mano, protesta, sí, cosas muy extrañas y llegan a este lugar, ¿no? Que es como todo lo que la gente pierde. Creo que Estela tenía alguna actividad para... Sí, claro, es que de hecho tenemos este libro de regalo para quienes nos acompañaron el día de hoy, y aprovechando justamente que en este libro hablas muchísimo de las estaciones del metro, de este gran escenario que nosotros pues transitamos día con día. Este libro se va a ir para quien pueda dibujarnos aquí una de las estaciones del metro, su favorito. El logotipo va a tener que quedar aquí. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién levanta la manita? A ver, veo aquí a una interesada. ¿Qué estación? Un ejercicio de memoria. Sí, un ejercicio de memoria. No se vale consultar en Google. No, estamos viendo que ella no sabía de la dinámica, estaba preparándose. ¿Qué estación, qué logotipo nos vas a dibujar? Que sea sorpresa. Que sea sorpresa. Bueno, también puede ser sorpresa, puedes empezar a dibujarlo y ya después nos cuentas. ¿Tienes la imagen? Si tienes la imagen, Ajá. Si no inventas un nuevo logotipo, a lo mejor se lo proponemos. Puede ser un nuevo logotipo, claro que sí. Necesito la de transporte. Ajá. Wow, no, ahí sí. Línea es 12. especialidad, ya estamos ¿Cómo ha hablando. cambiado el metro en años recientes? Hablabas de los coleccionistas de... Yo soy una generación, como soy más viejo, yo soy una generación de la línea 1 a la 6. Ya las nuevas ya me rebasan. La dejamos trabajar. Sí, la dejamos trabajar. Pero si quieres, cuéntanos mientras de las ilustraciones, porque las ilustraciones creo que acompañan muy bien las ilustraciones de Isidro Esquivel. Creo que captan muy bien toda este lugar mágico y tenebroso al mismo tiempo. Lo que me encanta de esta historia es que en el momento en el que Isidro Esquivel decide formar parte de esta mancuerna mágica que se logró, estaba también iniciando su carrera. Y aquí podemos ver en este pequeño libro de los gemelos del metro, pues cómo fue que inició con todo este mundo mágico, cómo empezó a plasmar estos personajes súper entrañables, y eso lo llevó a hacer toda una carrera en convertirla también en su casa editorial. Y la verdad es que me parece maravilloso porque retoma justo muchos de los elementos que tú que nos vas narrando, que nos vas contando, pero les da un toque muy particular. La verdad es que incluso hasta los villanos me parecieron de los más entrañables en esta historia. Y si ustedes ven libros recientes que ha publicado Isidro con nosotros, pueden ver ese salto y cómo él también fue encontrando, pues dentro de su obra, una manera pues de explorar la fantasía de muchísimas maneras. Y creo que eso es parte de cómo las obras de ambos pues también han ido trazando pues ese camino tan importante para ese. Sí, es una fortuna haber coincidido con Isidro. Es uno de los mejores ilustradores, y lo buscan en internet, también tiene ya unos trabajos así formidables y complejísimos, y además creó unos personajes que tienen cierta, ¿cómo decirlo?, pues monstruosidad, pero, o sea, porque no podían ser bonitos, ¿no? O sea, me daba mucho miedo cómo iban a quedar las ilustraciones, ¿no? Pero al mismo tiempo son bastante agradables. Y una cosa que me pareció fenomenal es que incluso la textura del piso del metro, los paneles, o sea, la forma en que están hechas los letreros, la tipografía, él la captó, y de verdad, ese es el piso de los andenes del metro. No puso cualquier piso y dijo, pongo un piso ahí cualquiera, ¿no? Realmente puso hasta los reflejos del tipo de piso, o sea, transmite el metro de la Ciudad de México tal cual, no así. Por ejemplo, yo he visto algunas veces libros muy padres, o textos padrísimos de escritores mexicanos. Una vez vi uno en particular que las ilustraciones, dije, es que esta ilustración parece México, parece España, y después ya vi la ilustradora, era una española, entonces ahí pasa de repente, así que un libro que sucede en México, pues dices, bueno, no hubo cuidado de repente, y dices, bueno, la ilustración ahí no se ve realmente que sea en México, pero bueno, eso suele pasar. Además deben de saber que también, además de una bella historia, Enrique nos regala una serie de datos curiosos muy lindos,
Y el único lamento que lamento que se haya perdido un poco en el tiempo es esto que menciona sobre los coleccionistas de boletos. Me pareció un hito tan impresionante cuando anunciaron en las noticias que ya se imprimían los últimos boletos y era nuestra última oportunidad para tener ese vínculo con nuestro pasado, esos 5 pesitos que antes fueron 2 pesitos, que antes me parece que fue un solo pesito, y pues que prácticamente fue nuestra manera de movernos de punta a punta en esta gran ciudad. Ya tenemos parece que ya el quedó resultado. A ver, vamos a ver. Yo sí voy a tener que googlear de esa estación porque no me acuerdo cuál es. A ver. Wow. Bueno, ya la forma de la... O sea, de como son las estaciones, tienen los logotipos tienen esa forma, pues sí, está perfecto y pues sí, pues no sé qué opinan los demás, me parece que sí nos bajamos en la estación correcta. Sí, nos bajamos en la estación correcta, un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Esa es de las difíciles, la tengo. Yo había pensado en Miscuaque. Sí, yo hubiera pensado en Xola, una palmerita. Una palmera, sí, la raza, el nivel de dificultad. Sí, no, ese sí. Pero al final te lo puede firmar, sí, Enrique, mucho gusto. para que tengas firmado. Siéntense todos, ya, síganle y ahorita damos espacio a preguntas. Perfecto. Claro que sí, vamos todas las preguntas que tengan. Y ahora vamos a tocar al final todas las preguntas que tengan con muchísimo gusto. Aquí está Enrique para respondérselas. Y vamos a hablar ahora de la trilogía. Muchas gracias. Sí, vamos a hablar de la trilogía de Damián Diosdado Moctezuma. Así es su nombre completo. Es el nombre ni completo. Más ni menos. Esa es una serie de novelas de detectives, pero tiene unos puntos dentro de lo vasto, del universo vasto que son las novelas de detective, la novela negra, la novela de enigma. Enrique tiene su propia saga, es la saga de Damián Diosdado. Y en esta saga, lo que se me hace muy interesante es que es un detective. Lo normal, ya saben, son los detectives que la infidelidad, que algo se perdió, etc. Pero este detective se especializa en arte, en obras de arte. Uno diría, ay, bueno, pero eso es emocionante. Es emocionantísimo cuando lo está leyendo. Resulta que es emocionantísimo porque el mundo del arte, para empezar, hay gente que maneja muchísimo dinero. Hay obra de colección, hay, por ejemplo, falsificadores, hay gente que es muy obsesiva con las colecciones. En México tiene una riqueza cultural impresionante. Hay robo de obra, hay robo de museos, hay mucha riqueza cultural que todavía está escondida. Hay obra muy importante en México. Y bueno, arrancas tú escribiendo este libro con La moneda de la muerte, que además está basada. Cuando yo lo empecé a leer, luego me di cuenta que era real todo lo que estabas mencionando. Un poco. Este detective es muy joven, apenas va a cumplir 20 años, porque además en cada uno de los libros vamos avanzando un poquito, aunque no es necesario que lo lean como cronológico, vamos conociendo un poquito de su historia, porque él proviene de una familia de detectives de arte, además. Él vive en un despacho, porque vive en el despacho realmente, en Motolinía, y además como describes todo el entorno y la ciudad, ya nos hablarás un poco del centro histórico, pero ahora quiero que así en general nos digas cómo es que aterrizaste y decidiste ser un detective, además un detective de arte. Un poco yo recordaba mucho así como a Tintín o Tantan, se diría en francés, que son estas novelas de aventuras, novela gráfica de aventuras, que siempre hay un enigma, pero siempre estás conociendo algo interesante. Entonces, ¿cómo llegaste y platícanos un poquito de la moneda de la muerte? Espero que nadie aquí en su familia tenga una de esas monedas. Ahorita van a saber qué tipo de moneda es, porque esa moneda tiene una maldición. Hay muy pocas, creo que valen mucho, pero mejor véndanla. Les conviene vender. Puede ser. Me la venden también. Porque no he conseguido. Bueno, pues también fue una parte de divertirse, de jugar, de pasarla bien a la hora de escribir, ¿no? Y pues tenía ganas de hacer a mí me encanta el género de detectives, ¿no? Me encanta. En esa época estaba leyendo bastante a los clásicos, ¿no? A Raymond Chandler, a los
a los escritores, a Dashiell Hammett, ¿no? A los, digamos, como el canon, obviamente a Patricia Highsmith, ¿no? También todos estos escritores y escritoras que se han dedicado a inventar. Hay unos incluso, hay uno que se me escapa ahorita el nombre, pero por ahí lo menciono en una contraportada. Encontré un detective en particular que es un ladrón al que contratan los policías para que encuentre cosas, ¿no? Entonces ese fue uno de los que más me inspiró también. Y me puse a pensar qué hay en literatura infantil y juvenil a nivel mundial, pero especialmente en México. Y fíjense que, bueno, otra vez tendré que mencionar a Jaime Alfonso Sandoval, porque me encontré con que él sí había hecho algo en la categoría infantil que se llama Agencia de Detectives Escolares, si no me equivoco son 4 o 3. Son 3. Pero no, ese es infantil. Ya espero el cuarto. Ese es infantil. Y uno dice, bueno, yo la verdad, eso me pasa a mí mucho con libros que admiro y que me sorprenden. Digo, a ver, ¿cómo le habré hecho para mantener el interés de un niño que es detective en la primaria, pues cuando lo logra? Entonces, uno ya husmea y se ve con lupa, ahora sí, literalmente detectivescamente, qué recursos usó, ¿no? Entonces uno aprende mucho de libros como los de Jaime Alfonso, y pues dije, voy a diseñarme el mío, ¿no? Voy a acotar, voy a ver que lo que mencionaba también Jaime Alfonso, voy a ver que no puede ser un detective de todo, hay que inventarle su historia. Y bueno, y Damián Diosdado es un detective que le va muy mal, no tiene, pues, como él se pregunta al principio, pues, ¿quién va a andar contratando a un detective de tesoros? Y él menciona que en el pasado sí tenían más trabajo su abuelo, su papá, pero ya en los tiempos modernos, pues, todo el mundo anda corriendo y nadie se detiene a contratar a un detective. Vive en Motolinía, en un despacho que es donde, pues, se lo heredaron sus parientes y no tiene para una renta, entonces ahí acomoda pero no es pobre, porque tiene obra de arte en su despacho, o sea, tiene un escritorio de un virrey, tiene un cuadro de Leonora Carrington, por eso se compra una casa, pero no se deshace de eso. De hecho, o sea, prefiere pedir fiado una torta de pavo y no comer varios días a vender, a deshacerse de cualquiera de esas cosas. Que eso te pinta muy bien a un personaje. Sí, de hecho esa es la primera tensión que surge en la novela, ¿no? O sea, él está en esa encrucijada de ya estoy harto de estas cosas, las voy a vender, a rematar, me voy a la playa y adiós, ¿no? Pero pues le cae un caso, ¿no? Le cae un caso que es el caso de la moneda de la muerte, el primer caso que menciona, que la verdad yo pensé que iba a ser el único libro que se iba a hacer, la única historia, es una historia, las 3 son historias unitarias, empiezan y terminan, aunque hay unos elementos ahí que de repente salen, y yo me acuerdo mucho en SM, pues uno todo emocionado, fue el primer libro que publiqué en SM realmente. Lo mandé al premio Gran Angular, tampoco fue el libro ganador, pero me ofrecieron publicarlo, y pues yo todo emocionado les dije, oigan, pero tengo ahí otra idea. Me dijeron, no, primero vamos a sacar este libro y todo, y me dio muchísimo gusto cuando la editora que estaba en ese entonces me dijo, oye, ¿te acuerdas que dijiste que tenías una idea? Vamos a hacer el segundo, y luego hicimos el tercero, y bueno, así es como surgió esta especie de saga, que fue, digamos, de uno en uno, ¿no? Pero ya al final ya van 3, esperemos que no. Pero cuéntanos de la moneda, porque el primero es una moneda maldita que sí existe en realidad. Así es. Bueno, la idea, también otra de las cosas que me interesó hacer en esta serie de aventuras, en esta serie de libros, era ocupar obras de arte, ocupar objetos emblemáticos de los cuales yo he investigado bastante porque me obsesionan, que sí existen, ¿no? Y ahí inventar una ficción con ciertos aspectos reales, pero es una ficción. Entonces la moneda de la muerte es una moneda que mandó a acuñar Paisilla, realmente existe, pueden ir a verlas aquí en el Museo Sumaya, hay algunas exhibidas, pocas personas la tienen. Es una moneda que mandó a acuñar es una moneda de un peso de la época de plata, pero le puso muera Huerta, ¿no? O sea, es una moneda que en contra del usurpador de Victoriano Huerta, que mandó matar a Madero y a Benito Juárez. Entonces él, Pancho Villa, dolido de esta situación, dijo, a ver, vamos a acuñar esta moneda, como diciendo, pues, declarando la muerte, que solamente muerta, dijo, pues a quien me encuentre con esta moneda me lo fusilan, ¿no? Entonces esa historia la traje al presente, digamos, ¿no? del pasado, y comienza con el fusilamiento de un pobre señor que está a punto de cumplir 100 años y que tiene esa moneda entre sus pertenencias, y le llega un batallón y lo fusilan. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces ya comienza una historia que se remonta al pasado y una heredera que está tratando de recuperar esa moneda que le quitaron a su abuelo, ¿no? Y ahí entra en juego Damián Diosdado, pues como el detective contratado para encontrar esa moneda. Pero además, a mí lo que me gusta mucho es que es una novela muy urbana.
y una novela que de alguna manera le rinde un homenaje al centro histórico que se desarrolla en gran parte, bueno, partes de la ciudad. El centro histórico es como un personaje más, es como un personaje más que acompaña. Entonces yo decía, bueno, Enrique habrá crecido en el centro, ¿por qué lo conoce tan bien? Pero de alguna manera es un personaje que va volviendo entre lo hosco, triste y bello que es al mismo tiempo el centro. Creo que lo toman muy bien y lo manejan, bueno, en el segundo libro y ya saltas incluso a Francia, porque ya tiene un caso internacional que no le va tan mal. Pero ¿cómo fue que tú elegiste situarlo en el centro? Bueno, el primer libro, como ya mencioné, pensé que iba a ser pues, entonces yo quería utilizar este escenario, pues un escenario para mí de la infancia, ¿no? No vivía realmente en el centro, pero iba todos los días al centro, ¿no? Entonces es un homenaje pues, a los recuerdos, a los espacios, a las ideas que uno se hace de niño, o ya de adulto también, por supuesto, de lo que podría existir, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me obsesionaba la posibilidad de que existiera una cámara secreta entre Bellas Artes y Allende, ¿no? Porque ahí hay unos huecos y todo, entonces de repente uno se queda parado ahí en el metro y dice ahí hay algo oculto, etcétera. Entonces, y toda esa fascinación por lo que todavía no descubrimos, ¿no? Por lo que todavía seguramente debe de haber allá abajo de esos edificios virreinales y todo. Entonces, pues sí, es un personaje. Y la lluvia ahorita, que bueno, hoy la lluvia no está muy no estamos muy contentos con ella, pero... Es un libro donde la lluvia es un constante. Sucede 3 días y bueno, está lloviendo como en estos días, ¿no? Como llueve en esta ciudad, realmente. Exactamente. En esta ciudad lacustre, porque es ahí. Y bueno, y lo que me gusta más es que tú rescatas mucho la cultura mexicana, pero además a través del arte, cosa que se me hace muy interesante. Porque no es solamente escenarios mexicanos, personajes mexicanos, sino la riqueza del arte. Y en el libro 2, que es la tercera, Frida, hablas de una pintura también real, que es un enigma, es uno de los grandes enigmas. Imagínense, la pintora más cotizada en Latinoamérica y de las más cotizadas a nivel mundial. Hay una pintura perdida, que es de las pocas de gran formato, porque todas sus pinturas de Frida normalmente eran más pequeñas, las dos Fridas y pocas más. Y esta es una pintura de gran formato, que creo que la mandó a Rusia a una exposición y se perdió. Sí, también esta historia me pasó como mencionabas con Stephen King, que cuando dijo que no podía elegir, ¿no? Esta historia me eligió literalmente. Yo la verdad es que cuando conocí la historia de esta pintura perdida y que además fue por una nota periodística, porque uno cuando escucha estas historias dice, ay, bueno, eso quién sabe si fue verdad o seguramente... Es que hay una foto nada más, hay una sola foto que prueba que existió esta pintura. Y que dicen que si no llegó a la exposición, que los rusos no supieron qué hacer con ella, que dijeron, ¿qué es esto tan horrible? Que lo aguardaron, y luego llegó la Segunda Guerra Mundial, y luego vino el expolio nazi, y entonces esta pintura se perdió en la bruma de los tiempos. Y lo más increíble es que se perdió junto a otra de Diego Rivera, y la de Diego Rivera sí apareció, ¿no? Entonces por eso resurgió esta historia y la posibilidad, y lo hizo soñar a muchas personas con la existencia. Y yo dije, ay no, pero como que escribir sobre Frida Kahlo no me era mi máximo, dije, ay no. Pero me pasó esta situación que uno dice, si no agarro esta historia sobre la